Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes, su profesor Martín Salazar, con una clase más de matemática. En esta oportunidad vamos a seguir con la geometría y en este caso vamos a ver lo que es los cuadriláteros. Sí sabemos que es un cuadrilátero, ¿no? Un cuadrilátero figura de 4 lados, pero hay una clasificación, la cual vamos a ver en este momento. Presten mucha atención. Empezamos por aquí. Cuadrilátero. Fíjense, figura de 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados. ¿Listo? Todo cuadrilátero, al tener 4 lados, ¿qué sucede? Va a originarse lo siguiente. En la parte interna del cuadrilátero vamos a tener 4 ángulos internos. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Son los llamados ángulos internos. Del mismo modo que tiene ángulos internos, también va a tener ángulos externos. El beta 1, el beta 2 está afuera, el beta 3 está afuera y el beta 4. También tiene entonces ángulos externos. Son los elementos de mi cuadrilátero. ¿Qué más tengo? El lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado AD. Son los lados del cuadrilátero. También tengo el vértice es la esquina, el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Siguen siendo los elementos del cuadrilátero. También notamos que hay un segmento que está de A a C y también otro segmento que está de D a B. A estos segmentos, el AC y el DB, se llaman las diagonales del cuadrilátero. Si notamos entonces, en todo cuadrilátero se van a trazar dos diagonales siempre. Listo. Seguimos. Habíamos hablado de los ángulos internos de un cuadrilátero. Hay una propiedad que dice que en todo cuadrilátero la suma de ángulos internos es 360 grados. Quiere decir que alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 y más alfa 4 van a dar 360 grados. Del mismo modo, la suma de los ángulos externos también va a dar 360 grados. Beta 1 más beta 2 más beta 3 y más beta 4 también van a dar 360 grados. ¿Listo? Esas son las características de un cuadrilátero. Bien, después tenemos lo siguiente, clasificación de un cuadrilátero por los ángulos. Fíjense, aquí tenemos la primera clasificación. Tenemos el cuadrilátero A, B, C, D, y en el cual he trazado una bisectriz. Miren, acá, dos bisectrices consecutivas. Aquí está una y acá está la otra consecutiva. Dos bisectrices. ¿Cómo sé que son bisectrices? Beta, beta, alfa, alfa. Esas bisectrices han coincidido en un punto, formando un ángulo así. Este ángulo tiene una medida. ¿Cómo hallo la medida de este ángulo formado por las bisectrices consecutivas de un cuadrilátero? Esto va a ser igual, dice, a la semisuma de los otros dos ángulos. Había tomado como bisectrices del ángulo C y del ángulo D, pero esta medida de este ángulo es igual a la semisuma de los otros dos ángulos del cuadrilátero. Entonces A más B sobre 2. Y estaré encontrando la medida de este ángulo que se formó ahí. Aquí tengo el ángulo formado por las bisectrices internas. Fíjense acá ahora en el siguiente gráfico, ya las bisectrices no están dentro del cuadrilátero, sino fuera del cuadrilátero. Entonces, fíjense, bisectriz también acá, alfa, alfa, bisectriz, beta, beta, las dos se juntan externamente y formando un ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Es igual también a la semisuma, pero de los mismos ángulos de donde salen las bisectrices hacia afuera. Entonces, la semisuma, que es el ángulo D más el ángulo D, partido por 2. Y con eso estaré encontrando el valor del ángulo X. Otra característica o otra propiedad, tenemos la siguiente. Acá son consecutivas externas, consecutivas internas, pero acá ya no son consecutivas, sino son opuestas, ¿ves? Las bisectrices, bisectriz alfa y bisectriz beta beta, alfa alfa, están opuestas. Esta está en un vértice y la otra está en el otro vértice opuesto. Si yo trazara las bisectrices, se van a juntar y van a formar un ángulo X. Este ángulo que está formado acá va a ser igual a ¿qué? A la semidiferencia de los otros dos ángulos, el B más el D partido por 2, el B menos el D partido por 2.
Y de esta manera estaré encontrando la medida de este ángulo que se formó aquí. Siguiente característica. Tenemos, fíjense, este ángulo. Ya lo hemos visto, creo, en algún momento cuando estábamos estudiando triángulos. Acá tengo un cuadrilátero. Fíjense, el cuadrilátero aquí, el ABC es un cuadrilátero en el cual se forma un ángulo acá. ¿Listo? Este ángulo que está acá es igual a la suma de los ángulos agudos que están dentro del cuadrilátero. 1, 2, 3, sumo, x será igual a alfa más beta más tita. La suma de esos ángulos me va a dar el ángulo obtuso que está acá afuera. ¿Listo? Bien, enseguida vamos a ver clasificación de los cuadriláteros por su contorno. Por su contorno son cóncavos y convexos. ¿Listo? Vamos a ver la clasificación que tenemos. ¿Cuándo van a ser cóncavos y cuándo van a ser convexos? Acá tenemos la primera clasificación, dice cuadriláteros convexos. Dentro de la clasificación de cuadriláteros convexos tenemos los paralelogramos. ¿Por qué se llamarán paralelogramos? Se llaman así por la sencilla razón de que los lados por los que están formados el cuadrilátero son paralelos. Quiere decir que están separados por la misma distancia. Fíjense, el lado AB es paralelo al lado BC. De igual forma, el lado AB es paralelo al BC. Entonces, por eso se llaman paralelogramos, porque los lados que forman el cuadrilátero son paralelos. Y fíjense las características que tiene cada uno. En el primer paralelogramo llamado romboide, miren, sus lados opuestos son paralelos, el AB con el CD y el AD con el BC. Enseguida también los lados que son paralelos, opuestos, son iguales. Por eso se dice que en un romboide sus lados son 2 a 2, se sabe decir. ¿Qué quiere decir 2 a 2? Que estos dos lados son iguales y estos dos lados también son iguales. Las diagonales que tenemos acá son las diagonales AD y la diagonal BD. Al cruzarse y se cortan en este punto O, se originan dos segmentos del mismo tamaño. De igual modo también en la otra diagonal, al cruzarse en el punto O, se originan dos segmentos del mismo tamaño. ¿Se dan cuenta? Y los ángulos opuestos son congruentes, quiere decir que estos dos ángulos, el A y el C, son de la misma medida, al igual forma que el B con el B también van a ser de la misma medida. Esas son las características de mi romboide. Siguiente paralelogramo, llamado el rectángulo. También sus lados son 2 a 2, tiene dos largos y tiene dos anchos, son de la misma medida. Sus diagonales, al cruzarse, se dividen en segmentos congruentes. Miren, los cuatro segmentos, los cuatro son del mismo tamaño, así lo indica. Y aparte, los ángulos internos, todos son de 90 grados. 90, 90, 90, 90. ¿Sí? Esa es la característica del rectángulo. Siguiente paralelogramo, llamado el rombo. El rombo tiene una característica de que sus cuatro lados son iguales, ¿ve? Dos rayitas, dos rayitas, dos rayitas, indicando de que los cuatro lados son de la misma medida. Los ángulos opuestos son congruentes, 2 alfa, 2 alfa, 2 beta, 2 beta. ¿Listo? Al cruzarse las diagonales, la AC con la BD, al cruzarse van a ser perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendiculares? Que van a formar ángulos de 90 grados. Y también al cortarse se dividen en segmentos de la misma medida. Miren, estos dos segmentos son iguales y también el de arriba con el de abajo también son iguales. Los ángulos opuestos son congruentes, miren, 2 beta, 2 beta, 2 alfa, 2 alfa. Esas son las características del rombo de ese paralelogramo. Y siguiente paralelogramo, también conocido por ustedes como el cuadrado, también tiene sus lados opuestos. En este caso, los cuatro lados en el cuadrado, los cuatro lados son iguales. Las diagonales al cruzarse son perpendiculares, forman ángulos rectos. También las diagonales al cruzarse en el centro se dividen en segmentos iguales también. Y los ángulos internos del cuadrado son de 90 grados también los cuatro ángulos. ¿Listo? Siguiente clasificación. Lo que hemos mencionado son los paralelogramos. El romboide, el rectángulo, el rombo y el cuadrado son paralelogramos. La siguiente clasificación son los trapecios. ¿Por qué se llamará trapecio? Veamos aquí. Fíjense, a diferencia de los mencionados anteriormente, en el trapecio hay dos lados que sí son paralelos y dos lados que no son paralelos. Por eso se llama trapecio. Esa es la característica del trapecio. Dos lados paralelos y dos lados no paralelos. ¿Listo? En este caso el AB es paralelo al BC y el
AD es no paralelo al BC. También tenemos otro segmento, el MN. ¿Quién es el MN? El MN es la mediana. Ya vamos a ver más adelante qué cosa es la mediana. ¿Listo? Este segmento se llama la mediana. Y también el segmento que tenemos de A a la base se llama la altura. Ya que hablamos de base, en todo trapecio tenemos dos bases. La base que está arriba se llama la base menor y la que está acá abajo, la BC, es la base mayor. Entonces tenemos dos bases, base mayor CD y base menor AB. ¿Listo? Esos son los elementos de mi trapecio. Un trapecio se clasifica en trapecio rectángulo, trapecio isósceles, trapecio escaleno. Veamos por qué se llaman así. Trapecio rectángulo porque tiene dos ángulos rectos. Y estos dos ángulos, el C y el B, o el alfa y el beta, sumados me van a dar 180 grados. Entonces recordemos, trapecio rectángulo, ¿por qué? Porque tiene dos ángulos rectos y estos ángulos, los que están formando el lado no paralelo, van a ser también la suma de los ángulos 180 grados. Trapecio isósceles, recordemos el triángulo isósceles, también más o menos por ahí va el sentido. Trapecio isósceles se llama ¿por qué? Porque los lados no paralelos son de la misma medida, ahí sabe, una rayita para acá y una rayita para acá, indicando de que los lados no paralelos son de la misma medida. Si eso sucede, entonces los ángulos opuestos a esos lados también son iguales, de θ, θ y alfa, alfa. ¿Listo? Son de la misma medida. Esa es la característica del trapecio isósceles. Luego viene el trapecio escaleno. ¿Por qué se llama escaleno? Porque los lados no paralelos no son de la misma medida. Por lo tanto, los ángulos opuestos tampoco van a ser de la misma medida, por eso es uno θ y el otro es alfa. Esa es la característica de mi trapecio escaleno. Siguiente, las propiedades del trapecio. En el trapecio habíamos hablado por acá, recuerdan de la línea que decíamos acá, la mediana. Para poder encontrar la mediana, aquí en este caso la mediana, fíjense, MN es la mediana del trapecio, la que está en la parte inferior se llama la base mayor, la que está en la parte de arriba se llama base menor. Si yo quiero encontrar la mediana, el MN, ¿cómo se encuentra la mediana? Va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a la semisuma de las bases, o sea, mejor dicho, la suma de la base mayor más la suma de la base menor partido por 2 o dividido entre 2. ¿Listo? Haciendo esta operación estaré encontrando la medida de la mediana, de este segmento que está en medio de los lados de las bases, tanto de la mayor como la menor. Y enseguida por acá tenemos otra clasificación también del trapecio. Fíjense, ahora tenemos las diagonales. Esta es una diagonal y esta es otra diagonal. Estas dos diagonales que están acá se cortan a la mediana, miren, cortan a la mediana en dos puntos acá, en el punto E y en el punto F. Yo también puedo saber o conocer cuánto mide este segmento pequeño que está acá, que fue originada al cortar las dos diagonales, cortan a la mediana en estos dos puntos. ¿Cómo se halla ese segmento? Simplemente va a ser igual a la semidiferencia de las dos bases. ¿Qué cosa es la semidiferencia? La resta de la base mayor con la base menor dividida entre 2. Esa es la semidiferencia. Luego, siguiente clasificación, ya vimos paralelogramos, trapecios, ahora los trapezoides. La siguiente clasificación de los cuadriláteros. Tenemos dentro de los trapezoides, tenemos el trapecio simétrico y el trapecio asimétrico. Trapecio simétrico porque tiene una figura, una forma definida. ¿Qué quiere decir? Que tiene, en otras palabras, tiene una forma. Entonces, en este caso, miren, el AB es el mismo lado que el BC. De igual manera, el AD también es el mismo lado que el DC, entonces tiene una forma definida, ¿correcto? Estos dos lados son iguales, a la misma vez que los dos lados de arriba también son iguales, ¿listo? Entonces, por eso se llama un trapezoide simétrico. Y la siguiente clasificación y última es el trapecio asimétrico. Aquel cuadrilátero llamado trapecio asimétrico es aquel cuadrilátero que no tiene ningún lado de la misma medida y por ende tampoco ningún ángulo que es de la misma medida. Por eso se llama trapecio asimétrico. Esas son las características y cualidades de cada una de las clasificaciones que hemos visto de cuadriláteros. ¿Listo? Enseguida, ¿ustedes qué cosa van a hacer a continuación? Todavía no van a trabajar en operaciones ni nada por el estilo. Vamos primero a conocer.
qué cosas son los trapecios. Entonces, la primera tarea que ustedes están recibiendo es simplemente para que identifiquen nada más la clasificación de los trapecios, propiedades, y para que encuentren también uno de los ángulos internos del cuadrilátero. Si yo sé que la suma de los ángulos internos del cuadrilátero es 360 y me dan 3 de ellos, ¿cómo encuentro el siguiente? Fácil, pues elaboro una ecuación donde tengo los 3 ángulos internos más el que desconozco, que es x, lo sumo los 3 más el x que no conozco y igual a 360, y de esa manera estaré encontrando el ángulo desconocido de ese cuadrilátero. ¿Listo? Esas pequeñas operaciones son las que inicialmente van a trabajar ustedes, para después ya vamos a ahondar y conocer uno a uno las características en la aplicación de los ejercicios que vamos a ver. Suerte chicos con los ejercicios y nos estamos viendo en la próxima. Cuídense, nos vemos.